Baisha pamba Isha papina coina na ana yu makina weruma peme vende programa miñante programa entero vete a pejaro a que la vagina a torar que cuera venir un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuel de peina y puta sope ambo asao ma peme venía abrazo rompe espalda pisa ya hariji mese edición número 454 diga a torado hermano cuera Juan capítulo 15 verso 5 tenondio teore que cuera peaja imagina buye que interprete a pemia ya pisacape mamaba bobo mensajito mi y es ahí purete bañe en buremiña en línea personal vea y nada más 595-985 162-975 lo mitad peaja imagina pepotano a llevarle ese mino en línea tío horario cominte ella voy a saber pm anga a buye que cuera ese ya ese me catucane o imagina. Bueno, abuye pastor Sergio de Aveija, pecha yahupi, yahauhina, pues yahupi jima, yahau de Facebook, de programa mija, pecha de YouTube, hoy mo, y ahí hija tora, yo por el camino, y no lo mira. Abuye que veí tapiza cuera, mamá y mea, o parpiete, grupo, departamento de Mozambique para coña de programas era vagina tora imagina ella ya ese ya quema capítulo 15 y pues vará ya ojina y esa mi ya mañana mío iba a haber alguna preguntita mía, algún aporte, a ver ese espacio de me pregunta Iscuera mía Juan 15:4 y 15:5 al parecer son versículos repetitivos, bueno, pero el mensaje, a ver, 15:4 15:5 permanecer en mí y yo en vosotros, punto. A 5 veces y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Najani, imagina. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A veces, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O imponer la opinión es solamente que el mismo contenido del mensaje, pero diferente dicción, o sea, diferente forma oye expresar, oye ahí, diferentes palabras, pero el mensaje, claro, es el mismo. O sea, es la para la planta añete te va. Es la chegajo. Oña engajado prendido se deje, injertado se deje, o cambúa se deje, o prendea se deje. Esta término laboral ni me yeto para allá. Hashe hay menos ese hashe vive, vean ningo está apona o producida. Peicua que na pelle escriba mucho jewi va evete y shawa a de catu y jate yapo. Ninguna clase de fruto. Lleva mucho fruto porque separado de mí nada puede ser. Bim 15:5 yo soy la vid, usted la rama, el que permanece en mí, yo en él, produce mucho fruto, pero separado de mí nada pueden hacer bueno, ni me de la ya de cola, bueno, pues ya sobreentendemos, pero ya pero nada podéis hacer de ningún fruto agradable al Padre, relacionado a lo espiritual. Porque ahí lo mitad poniendo la voy con novia y ojo pon a veces la empresa y negocios, pero acá no se refiere a trabajos laborales. O sea, a ver dónde ir en el menos en 10, hacen el menos en 10, donde progresamos ahí. Anda ahí la tema, a ver. O sea, no hacemos ni un trabajo. Frutos espirituales estamos hablando. Y empezamos de los frutos espirituales.
primer fruto espiritual hoy arrepentimiento. Y me en cuenta ya vio la ley, la mandamiento. Pero no lo pecado. Primera Juan 3:4 pues, y pecado, violación de la ley. Ese es un fruto muy, pero todos estos frutos espirituales o valores espirituales que tú ya has hecho ahí, sin el Espíritu Santo imposible. Hoy la gente ya va pillado. Claro, yo siempre ha insistido la poder del Padre, que el Espíritu Santo es impulsor de ojete mañana fruto cuerañan de pupe. Hoy parte los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Ya, por ejemplo, va a decir el Espíritu Santo en ella pota upea. Eres con el Espíritu Santo te con la umiare eres yapo. A umiare yaponamos, umiare cumpliramos, a umiare produciramos. De Gálatas capítulo 5 le gató y la ley ne condenaje. A lo tanto entender ahí, a veces y la ley pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la condena de la ley. ¿Por qué? Porque está produciendo fruto del Espíritu. Vamos ahí Gálatas 5:18, pero Reina Valera vengo y pero si no soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ya la ley no existía acá. Ahí no dice que no existe la ley. Y ponen el andere con el Espíritu Santo va a echar peor la pena de la ley ne condenata. Me ley por wipe, porque debe violar la ley. Si te dice que si vos sos guiado por el Espíritu no está en ley por wipe, de guiáramos al Espíritu Santo en ley por wipe, upay coge dice la ley no existiría. O existiga tu pero en llegó y por wipe porque debe producir fruto del Espíritu, a la fruto del Espíritu, la no contradeciría los mandamientos. Ezequiel 36:27 le coge y que el Padre me agüeñan de la Espíritu Santo y que a tus amueces ya cumplir los mandamientos. Upeando y pear es un tan hago fruto del Espíritu. Bueno, aclaración de pea por redondear amueces con a pregunta bueno ya. Ay, mañana la obra de la carne de ese papá. Pea pico, cuando te dice obra de la carne está hablando todo lo contrario a lo que tenés que hacer cumpliendo los mandamientos. Adulterio, te hago violación de la ley. No cometerás adulterio, muy pea. Los 10 mandamientos pues te amo y te eso 23:3 en adelante. Hoy 10 mandamientos: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, todo esto manda, estos pecados que están aquí. Catas esto pata entre la ley del Padre o me al pueblo a su escogido fuera pues no o ya poco. A fornicación es idolatría, hechicería mía. Con ánimo ese papá querido donde ella pone donde violar la ley. Crearon enemistad en la pichón mía, pues te ven de familia de violar la ley. Homicidio. De llegar yo y KU todo el tiempo. Orgía, herétase con andas de violación de la ley, ¿vio? Ahí está. Gálatas capítulo 5, verso 19. Pero donde la llegamos por el Espíritu Santo, donde ella como hay con anja de ley por wipe, castigo de la ley por wipe de ni una ley de castigo de puede buena. ¿Por qué? Porque de ella apoya los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Romanos 8:4-7 ese compañero. Romanos 8:4-7. Romanos 8:4-7. Va ahí. La oye guiada por la carne. De capillo cumplir los mandamientos de Elohim. Ni tampoco pueden. Topase yo Romanos 8:4-7 sea. Ale ese tengo ver Romanos 8:4-7 sea. Ajá, estamos ya tú acá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí vea. Romanos 8:4. La justicia de la ley, el cumplimiento de la ley. Cuando vos cumplís la ley, está en justicia con la ley. Cuando vos desobedecer la ley, está en injusticia, pecado, violación de la ley. 1 Juan 3:4. Mañana Juan 8:7 ve ahí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, contra Dios y Reina Valera, porque no se sujetan a la ley de Elohim, de Dios, ni tampoco pueden.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Ya toda agradar hacia los deseos de la carne está contra el espíritu. No recuerda el Espíritu Santo ni pizca, ni bueno, ni mishimi. ¿Por qué? Porque está haciendo totalmente lo contrario a lo que ordena el Padre en su mandamiento. Ani bella popea, ani fornica, ani adultera, ani boyuca, ani monda, ani pea, ani monda. Oye, puedo repetir. Ay, que llegue y decir, no, Henry, para el Espíritu Santo, me metes ahí. Por favor, déjate joder. A veñan de Jamaco, hija veina lo deseo de la carne mía ya. Para entender, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ambas en el área ya posean. ¿Cuál tiene que ser tu voluntad? Cumplir los mandamientos, agradar al Padre, ser obediente. Y para agradar al Padre, siendo obediente únicamente, hay una forma, cumpliendo esos mandamientos. Porque en deco are ya no manifiesta son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, hechicería, asesinato, caurapo, orgía, con ánimo, de enemigo de Elohim, porque vivir según la carne, hoy cuando o cumplir los mandamientos y Romanos 8:7. Ahí tiene, sencillo, claro y llanamente. Bueno. Entonces, apenas redondea paite unos cuantos, porque hay siempre cuando hablamos de no estar en el Mesías, no está otra cosa y no estar en el Mesías es no querer cumplir esos mandamientos y punto. Negar los mandamientos, crear otra doctrina, ha de cumplir pero oye, crear pues va y el Padre pues doctrina de hombre. Vosotros invalidáis la ley de Elohim, la ley de Dios y Yahshua. Pero ponéis por obra mandamiento de hombre. Por eso el profeta, el Padre habló de ustedes por medio del profeta. Ustedes me honran de labios para afuera y su corazón tal vez. Tener en veo cada torre. Por la pena puto uno la ley, la mandamiento de la amor. No pe ya pues, porque pe cumplir mandamiento de hombre, no pe cumplir los mandamientos de Elohim, mandamiento de Dios, los mandamientos que el Padre le dio a Moisés que están vigentes. Niñe pues pero dievi. A algunos les cuesta un peruche, a algunos así le va a aceptar la mandamiento que algunos todavía están vigentes. Así, ¿verdad? No pues a baby, oye. Haber estudiado, haber pegado hasta 5, pero si están de no me atamos obvio no es. Pero y de esta pisago que tremendo es y la va ese pelaña no es la neacta. La problema es de la neacta la de cerebro o procesada la información erecoa, reconsumía. Andeme consumido información de la Torah de los 5 primeros libros para la Torah porque se no y más betita pisa y se la upeo peligro es el que consejamos costaja que coñande ya estudiaron pea ñande upanya de la Biblia upanga coñande el Padre peamos hermano querido eso negro cuál la Torah con los 5 primeros libros del Pentateuco ando pilera. Entonces a la me consumimos la Torah el Pentateuco de estudiar éramos peamba esa también es esta información la de los mandamientos. Entonces lo acá no captáis, entonces de leo del Nuevo Testamento, nada, de pillar porque andemos mirando uno, muy bien se pega. O si no a tu lees, hoy pon a la pega y ya cometéis adulterio, fornicación, hechicería, ya poña. Pero si vos nunca leíste las leyes del Padre en donde prohíben esta cosa, nunca leíamos el Antiguo Testamento o los 5 primeros libros, donde pillamos, hay 11 jaupeos y no pega. Quiere decir que Pablo hombo es Torah, 5 primeros libros. Peisaje y ñande, apeandere con el Espíritu Santo con pecado de ella como hay porque con o violar la ley. Porque la ley es inde, anire ya popea, anire ya po amor, anire fornica, anire consultar hechicero, anire ya po adulterio, los 10 mandamientos de Citaina.
y no, la mandamiento potipama, a ver, el Espíritu Santo lo vale, a ver, y pero si está lo bien, desde que el Espíritu Santo de ella posemos ahí y no pille. Bárbaro, muy coña muy pago a versículo allá. Bueno. Y esa mi redondel allá pues nada. Bueno, hay que mirar la preguntita si hay más algo, no. A ver ya en redondea para tema. Bueno, pero escúchame, escúchame. Bueno, para entender con angamba ya para otro evangelio, o sea, APGI separado de mí nada pueden hacer. ¿Y qué pasa si vos estás predicando otro evangelio? ¿Acaso no estás separado del Mesías? Bueno, quizás no iban a hacer otro evangelio la predicada, pero es el purete. Veamos la temoya. Debo de predicar otro evangelio. Acá el apóstol Pablo dice que el que predica otro evangelio, maldito sea. Sí, pero ¿a qué clase de evangelio? Yo refería, si no, cualquiera de más ya era, no, pero otro evangelio sea la predicada la verdad. ¿Cómo uno sabe de qué evangelio estaba hablando el apóstol Pablo? De esa cusaina, a ver, se haya vijaina ya. Pues sin embargo, la legenduno la de programa Guriamo capítulo 1 10. Ya por el acompañamiento está más de pilata, güey. Al revés el asunto, la PEP volvía a defender con una mala interpretación. Upe agina la otro evangelio. Upe no moingueya con se ambo agina pe doctrina, ve. Va porque cose ambo agina pe amo se gente ne enduita, angete ya chamba para calcular angete ambo agina respecto a la obra de la carne y los frutos del espíritu. Usted Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, la ley de Moisés, unió mi ley 11. Pero es otro haisha. Entonces pues estamos en gracia, no hace falta cumplir los mandamientos. El Mesías es el Todopoderoso. Peala otro evangelio, Gina. Peala otro evangelio, Gina. ¿Sí? Que hay que creer nomás. Bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ese es el otro evangelio. Peare cumplipáramos, aumiare yapóramos, aumiare roviáramos, a peire pilla. Daja hay ciertos oñembos asan de la versículo me ha jetado para dejar con anga. Receta dejó la upe maldición de engaño. Entonces, yo no estoy en maldición porque lo que sea predicar ahí seguro en Biblia. Está en duda o pillar, vea. Pero qué pasa que en DPP queramos a algún grupo, pejendú una predicación. Allá pensemos a ver contradecir sin tener base de los demás estudios. Entonces cuando el Mesías está diciendo, pero separado de mí nada pueden hacer. Allá, está bien, el captura y ya, no hay problema, son los que predican otro evangelio que no lo que él predicó. Ellos están separados del Mesías. Pero si vos me estás diciendo, se jajina upea, se juzgajina, entonces va en derecha rala se juzga más se eres más se la se predica a ti falso evangelio. Va a venderla ella va a se mi versículo. Porque se hace a ver nos embate todos los días ya es calle tu guaraina. O a veces no entendéis, por lo menos la para la mensaje a transmitir allí. Bueno, tenés razón. Los que predican, Pablo dijo, hay otro evangelio, sí. Pero, lastimosamente, yo en la orovia upea, otro evangelio, aunque te ya eacue. Handorovia se ya con evangelio, peaco sea predicar, peaco se el Mesías. Pean lo predicado pues Pablo mía y a cómo se la han que te de Gálatas. A Pablo Gombo pepe la ley. La ley y a mí ya pongo a indere con Espíritu Santo donde violamos hay la ley porque los frutos del Espíritu de guiata es cumplir jamás. Paz, amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, todo eso, esos son frutos del Espíritu que te van a ayudar para poder cumplir esos mandamientos según Ezequiel 36, 27.
y claro, y te digo, Romanos, y por ahí te inde. Ande se acusamos, hina, seti carnalja. Entonces, de cuán evidencia se ha violado la ley. Porque Romanos 8:7 ve ahí que no cumpliese la ley de Elohim, la ley de Dios, para la carnal. Enemigo, porque indicator no cumplimos ahí. No pueden, no van a cumplir ni tampoco pueden la ley de Elohim. No tenemos nada mismo. O sea, al final se llega otro evangelio de maldición a predicar. Si esto era evangelio de maldición, ¿por qué tanto y tanta persona, tantos pastores, tantos líderes, tantos hermanos de distintas congregaciones están estudiando esto con nosotros? Bueno. Ya es a mí otro ahí bien me cada tanto y beso y la o proba tanto anteado ya pi y nada vela y pinta y ya esa te hago versículo 5 del capítulo 15 vengo en demasiado o cambia en mí la realidad ya entendí ya más de que es a la restauración la vid añetete igual para el plan de año o representa al pueblo jala hoy cosea subir al pueblo santo o ñana jese de como hay la pueblo santo la vid verdadera o representada en Isaías 5:4-5 que es la vid que el padre plantó y que fue abandonado se volvió agrio porque se apartaron del padre Israel. Y para el caos, jala para el pona o producir pona o agradar al padre, pues hay cuando más subir la vida verdadera o el pueblo santo de Yahweh hoy cogiga más subir, entonces hija hoy coteja hoy en el Mesías, ¿sí? Nadie puede considerarse un pueblo santo o llegar a ser pueblo santo sin el Mesías y sin guardar los mandamientos y la enseñanza que el Mesías enseñó. Vea gente. Para el que permanece unido a mí y yo en él, esta rama o este pueblo producirá actos, acciones, obediencia que agradan al Padre, pero separado de mí, de ningún modo van a lograr producir frutos agradables santos para el Padre, de ninguna forma. Exputata como la vid adúltera y desechado de Isaías 5:4-5. Bueno, acompáñame pregunta y cueras hoy ven pregunta más 595-985-161-975 ña anota lunita de yo te para con él y con él muy con él cobra más era y ve que a toda shalom hasta mañana bendiciones.